fisiología y fisiopatología del asma en animales. A continuación, abordaremos los siguientes temas: ¿qué es el asma felina, la fisiopatología del asma en felinos, sus signos clínicos y su tratamiento? Además de hablar sobre el asma en equinos, su fisiopatología, sus signos clínicos y su tratamiento. A grandes rasgos, cuando hablamos de asma, nos referimos a una enfermedad que se caracteriza por una inflamación de las vías aéreas, limitando el paso del aire. El asma en felinos es una patología inmunomediada de curso crónico con alta incidencia que afecta entre el 1 al 5% de la población felina doméstica. Está caracterizada por hiperreactividad del árbol bronquial frente a diversos estímulos que da lugar a episodios reversibles de broncoconstricción, causando típicamente tos, sibilancias e intolerancia al ejercicio. Estos signos son el resultado de la disminución del pasaje de aire por las vías aéreas. Los cuadros asmáticos son atribuibles a algunos alérgenos ambientales capaces de causar enfermedad en la especie, pero también ciertas particularidades del árbol bronquial felino serían responsables del desarrollo de esta enfermedad, como el menor diámetro bronquial en comparación con su tamaño corporal, la mayor cantidad de músculo liso en la pared bronquial, mayor proporción del cartílago elástico, más cantidad de mastocitos, células globosas y glándulas submucosas. El asma felino ha sido descrito por primera vez en 1906 en gatos con incrementada mucosidad en las vías aéreas, inflamación y signos clínicos de dificultad respiratoria y sibilancias. En gatos menores a un año con signología, primero se hace el diagnóstico diferencial de enfermedades infecciosas y parasitarias, y después de descartarlas, si sigue un signo se determina si es asma. Por otro lado, en pacientes mayores a 10 años, el diagnóstico diferencial es de neoplasias, cuadros de fibrosis pulmonar o insuficiencia cardíaca si presenta disnea, y si son descartadas se determina si es asma de inicio tardío. Fisiopatología del asma. Si alguna sustancia u organismo extraño alcanza los bronquiolos respiratorios, los conductos alveolares y o los alvéolos, los macrófagos alveolares fagocitan las sustancias y los antígenos finalmente son eliminados a través del mucus que fluye hacia el exterior. Si el antígeno no es eliminado con éxito del árbol traqueobronquial, se activará una respuesta inflamatoria o alérgica de hipersensibilidad tipo 1. Primero, el animal entra en contacto con el alérgeno previamente presentado. Luego, el alérgeno es reconocido por los mastocitos y estos promueven la liberación de granulocitos, histamina, quimiotaxis para los eosinófilos, factor estimulante de colonias de macrófagos, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1, 2, 3, 4 y 5. La histamina es una amina que cumple con la función de broncoconstricción, aumentar la secreción de mucus y promover la quimiotaxis de granulocitos. Cuando el mastocito estimula la quimiotaxis de la interleucina 5, esta a su vez promueve la eosinopoiesis en la médula ósea, resultando la liberación de eosinófilos maduros hacia la circulación. La acción tanto de las células linfocíticas y eosinófilos ayuda al desequilibrio del sistema adrenérgico-colinérgico de las vías respiratorias, resultando una reacción exagerada en la presencia de un alérgeno. Finalmente, la estimulación adrenérgica provoca la relajación del músculo liso bronquial, es decir, broncodilatación. La acción colinérgica se opone a la acción adrenérgica, lo que causa la contracción del músculo, broncoconstricción. Signos clínicos. El signo clínico principal es la tos crónica, que puede ser confundida por el propietario con arcadas, ronquidos, estornudos o disnea. Algunos pacientes no tosen, pero tienen cuadros repentinos de dificultad respiratoria, y otros presentan ambos cuadros. También hay otros que presentan arcadas y vómitos luego de tos. Otros signos son sibilancias e intolerancia del ejercicio. En las crisis agudas, los pacientes se presentan con marcada aflicción respiratoria, respiración a boca abierta, disnea expiratoria, taquipnea, ortopnea y cianosis. En la auscultación pulmonar pueden detectarse sibilancias expiratorias, aumento del murmullo vesicular y rara vez pueden haber crepitaciones, pero también se puede escuchar totalmente normal. No suelen encontrarse infecciones bacterianas secundarias, pero en cursos crónicos sin tratamiento y con bronquiectasia pueden ser muy común.
Diagnóstico. No hay una prueba de laboratorio patognomónica para esta patología. El diagnóstico se basa en la signología clínica compatible luego de descartar los diagnósticos diferenciales, insuficiencia cardíaca, neumonía, neoplasia y parásitos pulmonares. Pero estas patologías suelen cursar con otros signos que pueden facilitar su diagnóstico y reconocimiento. Manifestación de signos clínicos. Grado 1. Paciente que presenta signos intermitentes, es decir, no diariamente. Grado 2. Leves. Entre los episodios de tos y o disnea, los pacientes se comportan normalmente. Grado 3. Moderados. Entre los episodios de signología clínica presentan intolerancia al ejercicio, no descansan correctamente porque despiertan por las noches a causa de los signos. Sin embargo, estos no son constantes y no evidencian aflicción respiratoria entre los episodios. Grado 4. Severos. Los signos son continuos, los pacientes no pueden dormir ni tolerar el decúbito adoptando una posición ortopnéica. Los signos clínicos se presentan en la mayor parte del día alterando su conducta habitual. Tratamiento. La cura del asma es prácticamente imposible, salvo que se identifiquen uno o pocos alérgenos e irritantes que desencadenen la signología, hecho poco probable en general. Los casos de asma no tratados, los signos clínicos disminuyen y aumentan natural y espontáneamente. Un tratamiento de apoyo sería evitar los irritantes ambientales, poner filtros en los aires acondicionados, ventilar los ambientes, pasar la aspiradora con frecuencia, evitar levantar polvo al limpiar y los cambios bruscos de temperatura. Es fundamental el control de peso o su reducción en pacientes que lo requieran, ya que los depósitos de grasa intraabdominales e intratorácicos constituyen de por sí un obstáculo para la respiración normal. Los fármacos se utilizan para disminuir los signos clínicos. A su vez, la tos y las sibilancias se atribuyen a la broncoconstricción, lo que justifica el tratamiento con broncodilatadores como la metilsantinas y la beta-agonista. La administración oral o inhalada de corticoides decrece la inflamación eosinofílica de las vías aéreas, por lo que ambas vías pueden ser consideradas para el tratamiento del asma felino. A continuación hablaremos del asma en equinos. Es una patología que ocurre después de la exposición de caballos susceptibles a agentes específicos. Las partículas en suspensión en el aire incluyen numerosos tipos de mohos, polvo, ácaros y otros componentes que pueden irritar la mucosa y causar inflamación en las vías respiratorias. Se desarrolla en graneros o pastizales en climas cálidos y húmedos, así como en ambientes con alta concentración de esporas de hongos o granos de polen de hierba. Cuando se irritan las vías respiratorias, el pulmón puede responder a esto de tres maneras: reduciendo el diámetro de las vías respiratorias en un intento de limitar la introducción de contaminantes, producir una respuesta inflamatoria o aumentar la producción de moco en esta zona afectada. Como consecuencia de estos factores se dificulta el intercambio de gases respiratorios en los alvéolos pulmonares, lo que a su vez limita la cantidad de oxígeno que recibe el sistema cardiovascular. Esto hace que se perjudique el rendimiento del animal e incluso aumente el riesgo de lesiones debido a la falta de oxígeno en las células. En nuestro país, la patología existe y se presenta especialmente en primavera y verano. Estos cuadros afectan preferencialmente a los animales maduros, mayores a 5 años. En Sudamérica, Chile, en particular, estas condiciones afectan tanto a caballos de fina sangre como mestizos, mantenidos en estabulación prolongada y con camas de paja. Son factores predisponentes a una alta contaminación ambiental de alérgenos, preferentemente de origen micótico que provienen del heno o de la paja, provocando de esta manera un estado de sensibilización alérgica tipo 1 o de tipo 3, los cuales actúan como el principal factor etiológico en la génesis de la patología. Fisiopatología. Alteración de la mecánica pulmonar en el asma. En condiciones normales, al final de una expiración tranquila, hay un equilibrio entre la presión transpulmonar y la caja torácica. Esta presión se transmite por las paredes alveolares hasta las vías aéreas, que la representaremos con el círculo, favoreciendo su apertura. Durante la inspiración, la expansión pulmonar hace que se intensifique la fuerza de dilatación aplicada al pulmón, lo que aumenta el diámetro de las vías aéreas. En el paciente asmático hay una disminución de la fuerza de dilatación aplicada al pulmón, por lo que las vías aéreas no son jaladas tan eficazmente y tienden a estar más cerradas en todo momento o incluso a colapsarse prematuramente al final de la expiración. La alteración funcional básica en el asma es la obstrucción del flujo aéreo causada por una disminución del calibre de las vías aéreas, en esencial durante la expiración. La obstrucción puede ser episódica,
parcial o completamente reversible de forma espontánea o con el tratamiento apropiado. Aunque durante una exacerbación la obstrucción puede ocurrir en cualquier nivel del árbol traqueobronquial, la vía aérea periférica parece ser el principal sitio de obstrucción. A partir de esta alteración pueden surgir otras anormalidades funcionales, como aumento del trabajo respiratorio, alteración de la mecánica pulmonar y de los volúmenes pulmonares, desequilibrio de la relación ventilación-perfusión y compromiso del intercambio gaseoso. La obstrucción de la vía aérea puede deberse a uno o varios de los siguientes componentes. 1. Contracción del músculo liso, también denominado broncoespasmo. 2. Aumento de la secreción mucosa, que suele ser muy adherente y en casos de asma grave pueden ocasionar tamponamiento de la vía aérea. 3. Engrosamiento de la pared traqueobronquial por inflamación y o remodelación. La inflamación generalmente es de predominio eosinofílico, aunque también participan células T, neutrófilos, células cebadas, etc. En caso de asma casi fatal, de inicio súbito, la infiltración suele ser de predominio neutrofílico. La remodelación incluye hipertrofia e hiperplasia del músculo liso, hiperplasia de las glándulas submucosas, fibrosis subepitelial y neovascularización, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Signos clínicos. La frecuencia cardíaca está aumentada en forma significativa con el objeto de compensar la hematosis, producto de la disfunción respiratoria y de la alteración ventilación-perfusión. La frecuencia respiratoria no aumenta significativamente en un animal en reposo, pero sí luego de un pequeño ejercicio. Podría verse una disnea mixta con predominio expiratorio. La tos es un signo característico de la patología, la cual generalmente es no productiva y puede ser provocada por la activación del reflejo tusígeno o bien por el frío, ejercicio o inhalación de alérgenos. En los animales afectados en forma crónica, se observa descarga nasal seromucosa, la cual se exacerba con el ejercicio y puede volverse moco purulenta o purulenta, si hay contaminación bacteriana secundaria. Los signos clínicos y la obstrucción de las vías respiratorias pueden revertirse mediante la administración de corticosteroides, broncodilatadores o cambiando el entorno. El asma equino se puede dividir en severo, con las siglas RAO, obstrucción recurrente de las vías aéreas, y leve con las siglas IAD, enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias. La enfermedad inflamatoria de las vías respiratorias se observa en caballos de cualquier edad, con mayor frecuencia en caballos jóvenes. El paciente presentará tos ocasional, bajo rendimiento físico, aumento del esfuerzo respiratorio en reposo. Puede ser reversible y a menudo mejora espontáneamente o con tratamiento. Riesgo de recurrencia bajo. Y la obstrucción recurrente de las vías aéreas se presenta generalmente en caballos mayores de 7 años. Sus signos clínicos son tos regular a frecuente, intolerancia al ejercicio y aumento del esfuerzo respiratorio en reposo. Los signos y la gravedad pueden variar con el tiempo, a menudo limitando la actividad. Normalmente duran semanas o meses antes del diagnóstico. Por lo general, mejora con un estricto control o tratamiento ambiental. La enfermedad no se puede curar, pero se puede controlar los signos. Se produce por exposición al polvo o alérgenos en establos o pastos. Algunos pueden tener antecedentes familiares de asma equina. Los signos clínicos pueden ser estacionales. Su confirmación diagnóstica consiste en una endoscopía de vía aérea, en reposo dinámica y citología de las vías aéreas principalmente. En conclusión, el asma es una enfermedad respiratoria que afecta las vías aéreas principalmente de felinos y equinos, la cual desencadena una hiperreactividad bronquial y la inflamación de las vías respiratorias. Como consecuencia de estos factores se dificulta el intercambio de gases respiratorios en los alvéolos pulmonares, lo cual a su vez limita la cantidad de oxígeno que recibe el sistema cardiovascular, afectando así la relación ventilación-perfusión. La anatomía del árbol bronquial en los gatos tiene implicancia en esta enfermedad, mientras que en equinos se ha evidenciado que afecta mayormente a caballos estabulados en comparación a otros que se mantienen estabulados por periodos cortos y se alimentan en praderas.